Todos en algún momento hemos recibido de una manera formal o informal información acerca de que este planeta de un momento a otro puede colapsar y verse envuelto en grandes catástrofes. ¿Lo hemos recibido, sí o no? Quizás no bíblicamente, pero lo hemos escuchado. Si pueden subirle por favor el volumen al micrófono. Lo hemos visto por medio de documentales, escuchando a expertos científicos hablando sobre el tema, de que a este planeta no le queda mucho tiempo, de que esto, de que acá, de que va a venir un asteroide y va a chocar contra este planeta y todo se va a destruir y muchas cosas. De diferentes maneras hemos escuchado este tipo de comentarios. Lo hemos mirado a través de grandes producciones de Hollywood en donde hemos quedado en shock cuando vemos esos efectos especiales tan impactantes, ¿verdad? Del fin del mundo. ¿Lo han visto ustedes en películas? Por su cara yo veo que sí. Pero también nuestras emociones se han estremecido con acontecimientos que nosotros hemos presenciado y que nos han hecho pensar de que ya es el fin. Como sucedió en el 2001 cuando las Torres Gemelas fueron derribadas y todo el mundo estaba esperando lo peor, ¿verdad? Yo recuerdo que todo el mundo entró en pánico. Se vendieron más pañales ese día. De la misma manera, el mundo colapsó en el 2020 con una pandemia inesperada que prácticamente paralizó a todos los habitantes del planeta y tuvo un gran impacto social, económico y político, generando cambios que hasta hoy podemos ver los estragos de eso. Incluso la iglesia no quedó fuera de ese impacto. Eso aunado a las guerras que últimamente se han desatado en diferentes partes del planeta, nos hacen creer que una catástrofe puede ocurrir de un momento a otro. Y eso debido al tipo de armamento nuclear con que hoy se encuentra, porque en cuestión de horas, ese armamento puede causar un gran daño a este planeta. Y la Biblia nos advierte sobre todos esos sucesos y cambios que van a suceder y que serán la antesala de algo que está por venir. Y la verdad es que es casi imposible abarcar un tema como este sin que el mismo cause cierta controversia, ¿verdad? Pues incluso dentro de la misma iglesia existen diferentes posturas con respecto a algunos acontecimientos propios de la escatología. ¿Y qué es la escatología? Precisamente eso, es el estudio de los acontecimientos finales. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el día del Señor viene. Amén. Independientemente de tu postura con ciertas cosas de la escatología, en una cosa sí nos unimos y estamos de acuerdo en que el Señor viene por su iglesia. La Biblia nos anticipa que esos tiempos antes del fin estarán acompañados de ciertas señales que de alguna manera serán el preámbulo, el principio de un evento. Y acompáñame por favor a Mateo 24 del 6 al 14. Mateo 24 del 6 al 14 dice, y aquí hablando Jesús: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solamente, ¿qué dice? Comienzo de dolores.
Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquellos tiempos, en aquellos días, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad a causa de tanto pecado, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ese es el tema de esta serie, el principio del fin. Ayer tuvimos un pleito para ver cuál iba a ser la imagen, un pleito bastante acalorado. Casi algunas personas renunciaban. Pero bueno, se escogió esta. Y si no le gusta, pues se aguanta, porque esta fue la que se escogió. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo recibo esta palabra y la pongo por obra en mi vida, nada puede seguir igual. Amén. Porque la semilla es buena. La semilla es buena. Depende del terreno de donde caiga, ¿verdad? Pero la semilla es buena. Y si permitimos nosotros, esta semilla da bastante fruto. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es el escrito que más se asocia con los acontecimientos del fin de los tiempos, seguido por el libro de Daniel. Sin embargo, la palabra original griega apocalipsis significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar lo oculto ante nuestros ojos. Y eso es precisamente el propósito de esta serie, que podamos nosotros abrir los ojos y reaccionar ante todo lo que está sucediendo. Porque a veces, iglesia, de verdad, a veces estamos tan descuidados, andamos en Bavaria a veces, que no sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y que son indicativos muy importantes donde la iglesia tiene que estar despierta. Esta serie no es para causar alarma, no es una serie con sensacionalismo, sino con conciencia sobre lo que la iglesia debe de saber sobre este tema. Apocalipsis 1, versículo del 1 al 2 dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos los que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todos sabemos, o si usted no lo sabía, este libro precisamente de revelaciones de Apocalipsis lo escribió Juan, quien se encontraba desterrado en la isla de Patmos, y ahí fue donde precisamente el Señor le dio toda esta revelación de los acontecimientos finales. Y con este pasaje que acabamos de leer, queda claro de que Dios es la fuente de toda revelación que hay en este libro. Amén.
Él se la dio a Jesucristo para que les hiciera saber a sus siervos lo que en un futuro iba a suceder. Y llama la atención también cómo desde el inicio de este libro hay una bendición para los que la leen y están dispuestos a ser diligentes y poner atención a ellas. Apocalipsis 1:3 lo dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritos en ella, porque el tiempo está cerca. A veces la gente puede estar más movida por el morbo con respecto a estos temas de las profecías. Y cuando digo morbo, me refiero a un interés malsano. Quiere decir que no hay un interés correcto y verdadero. Porque a veces estamos más enfocados en saber quién es el anticristo, cuál será la marca de la bestia, si se va a poner por medio de un chip, una marca, un código de barras, o cuándo será la guerra mundial, la tercera guerra mundial, que va a desencadenar otras cosas, o cuándo se va a establecer el nuevo orden mundial, todo eso. Estamos más enfocados en eso que en realmente estar preparados. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia o cuál es nuestro deber y responsabilidad como creyente ante todos estos acontecimientos? Si tú vas a un lugar y escuchas a alguien hablar sobre nombres de personas que ellos muchas veces aseguran que son el anticristo, que dicho sea de paso, en algunos momentos se pensó que Hitler era el anticristo, y ya ves que Hitler ya no está. En algún momento también se pensó que Mussolini, Stalin eran el anticristo por el gran desastre que hicieron en la humanidad. Otros piensan que es un presidente, otros piensan que es acá, pero si tú escuchas personas o organizaciones religiosas que ellos aseguran saber quién es el anticristo, y en donde dan detalles de cómo serán ciertas cosas, incluso que dan fechas de cuándo sucederán, hay que tener mucho cuidado, porque eso no es bíblico, porque nadie puede decir que ha recibido una revelación que nadie más ha escuchado. Recordemos que ahorita son los tiempos de muchas fábulas, muchos cuentos de viejas. Y así lo dice la palabra, cuentos de viejas. Yo no sé si las viejas son muy cuenteras, pero así lo dice la Biblia. Hay videos por todos lados de que fui al infierno y vi esto. Y el Señor me dijo que les diera un mensaje a la humanidad. Y el Señor me permitió morir 20 minutos. Y no seguí la luz y me regresé y para darles este mensaje. O Jesús me dio un mensaje sobre lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás. Así como dice Carlos, jamás. Por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Así que nada fue hecho en lo oculto. Dios se la reveló anticipadamente a personas con la intención de que esas personas hablaran de parte de Él. Y comencemos por entender de que la Biblia es la única fuente confiable en donde tenemos toda la información clara de todo lo que va a ocurrir. En otras palabras, no tenemos que buscar ni inventar nada. Nosotros no nos movemos por lo que yo pienso, yo creo, yo siento, a mi manera de ver, a mi manera de parecer. No, nosotros nos movemos por lo que la palabra del Señor dice, por lo que ya está revelado en ella. Y el Señor la ha dejado precisamente para que tú y yo tengamos claridad para estos tiempos. Amén.
Así que si tú quieres realmente conocer la verdad y saber todo lo que va a suceder, lee la Biblia. No tienes que ir a otro lugar. Olvídate de monividente. Olvídate de todo eso. A veces que somos más dados a andar buscando astrólogos que las que leen el tarot, que las que leen esto. Esas son tonterías, son mentiras, son engaños. Si realmente nosotros queremos conocer la verdad sobre los acontecimientos del fin, lee la palabra de Dios. Y no serás engañado, ni serás movido para ningún tipo de corriente incorrecta. Y según la Biblia se nos dice que había más de 150 profecías que se tenían que cumplir y que se estaban relacionadas con la primera venida de Jesús. Lo que en griego se conoce como Epifanía, que significa la primera manifestación visible del Mesías. Para que ese Mesías pudiera venir, tuvo que haber un pueblo, una tribu y un plan de redención por cumplir. Y una serie de acontecimientos que terminaron en su nacimiento, tal y como había sido anunciado y profetizado por muchos años antes, por profetas escogidos por el Señor. Este Mesías nace, crece, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Pero ahí no ha terminado todo. Eso solamente es parte de una agenda de salvación que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, pero que todavía hay una segunda parte que va a suceder. Que el Señor vuelve. Amén. Y vuelve en victoria por su iglesia. ¿Cuántos le da gozo eso? Pues gócese. Pero entre esa primera parte y la segunda, hay un enorme paréntesis en la cual tú y yo estamos, el cual lo conocemos como el periodo de la gracia. Pero al mismo tiempo, mientras nosotros estamos en este periodo, están sucediendo cosas. Se están cumpliendo profecías que de igual manera dan señales de acontecimientos de la segunda parte de esta historia, en la cual está incluida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver que proféticamente hablando, que anticipadamente se nos dice que hubo y habrá señales suficientes para estos dos eventos: la venida del Mesías por primera vez y el regreso de nuestro Señor. Y como dije antes, desafortunadamente este segundo evento ha sido un tema que muchos predicadores, iglesias, grupos religiosos han tomado para mover la información a su antojo, poniendo ellos señales donde no las hay, con el fin a veces de manipular, causar pánico, amedrentar a las multitudes. Incluso, yo no sé si tú supiste, pero hubo una secta en el 2000, una secta religiosa, que buscaron un lugar en las montañas, rentaron un lugar ahí y se fueron a unas cabañas. Y todos se suicidaron en ese lugar porque decían que iban a ver al Señor. Y eso sucedió en San Diego, California. Y ha habido otros tipos de grupos religiosos que han distorsionado la verdad. Así que este tema no es para causar temor ni afectar nuestras emociones, sino para que la iglesia esté enteramente preparada y despierta con el discernimiento espiritual de todo lo que está pasando. Así que nosotros no podemos hacer ninguna predicción sobre el futuro porque eso solamente está en el dominio de Dios. Pero aún así la gente se pregunta: ¿cuándo y cómo se llevará a cabo la segunda parte de esta historia de salvación que culminará con el levantamiento de la iglesia para una eternidad con el Señor? ¿Te has preguntado eso? Si no te has preguntado eso, pregúntate eso. Es importante.
La verdad es que esa pregunta es muy fácil de contestar. Ya te la puedo contestar ahorita. No sabemos cuándo va a suceder eso. Así de sencillo. No lo sabemos. Y quien te diga que sí lo sabe es un charlatán. Porque hay personas que inclusive le han puesto fechas a la segunda venida del Señor. Y te digo que es un charlatán porque estamos violando la palabra de Dios al compartir cosas que verdaderamente no están en la Escritura. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora de este acontecimiento nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente está potestad ¿de quién? De mi Padre, de nuestro Señor. Decía uno, pues sí es cierto, ni el día ni la hora no lo sabemos, pero sabemos el mes y el año. O sea, es payaso, le decía. La iglesia debe de ser sabia y entendida, conocedora de los tiempos, porque este tema está muy polarizado. Cuando estamos hablando de muy polarizado es que está muy dividido. Por un lado están los que se paralizan porque el Señor ya viene y dejan de hacer planes. Ellos dicen que el Señor ya está aquí. Y por el otro están los que definitivamente prefieren ignorar este tema completamente y vivir como si este evento nunca fuera a ocurrir. Son dos extremos, ¿verdad? No, esto tarda, esto nunca va a pasar, no nos va a tocar verlo. Pero está el otro extremo donde dicen, ya, aquí está en la esquina. Ya va a ocurrir. Ya va a ocurrir. Hombre, ¿para qué te vas de vacaciones? No, hombre, ¿para qué? ¿Para qué te compras esos tenis? Ni los vas a gastar. Los vas a dejar nuevecitos. Nos ponemos muy intensos en las dos posturas. Pero siendo bien analíticos con respecto a las señales que nos narra el capítulo 24 de Mateo que acabamos de leer, sobre esas señales, la verdad es que estas señales que nos detallan tienen años sucediendo en este planeta. Me refiero a que en este planeta siempre ha habido guerras entre nación contra nación. Siempre, desde el inicio de la historia. Siempre ha habido hambres, terremotos, deserciones en la iglesia, persecución de la iglesia, etcétera, etcétera. Antes de esta pandemia del 2020 hubo la fiebre española que mató cerca de 90 millones de personas a principios del siglo XIX. Y muchos pensaron, después de la Primera Guerra Mundial, muchos pensaron que el fin ya estaba cerca. Y recuerden que la Primera Guerra Mundial fue en 1920, ¿qué? 1917. Y cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, el mundo entero decía, es el fin. Y después de la Primera Guerra Mundial vino la Gran Depresión, que también afectó a todo el planeta de una manera económica. Y todos decían también, es el fin. Sin embargo, en el 2024 aquí estamos todavía. Así que, como dice el pasaje, no se dejen amedrentar, no se paniquen. Porque es importante que todo esto suceda, pero dijo el Señor, pero todavía no es el fin. Pero lo que sí nos está diciendo el Señor es que esas señales, como principios de parto, como dolores de parto, se van a ir acrecentando y serán cada vez más frecuentes, más intensas,
conforme se vaya acercando la venida de nuestro Señor. Por lo que no sabemos con certeza cuánto durarán estas contracciones mundiales antes de que el Señor Jesucristo vuelva. Amén. ¿Cuántos de aquí han parido? Cuates. No, no es cierto. ¿Cuántos de aquí han parido? Muchos de ustedes han parido, ¿verdad? Y yo si les pregunto a las mujeres que han parido, ¿cómo fue tu labor de parto? Yo estoy seguro que va a ser diferente de ella, a la de ella, a la de allá, a la de acullá. ¿Por qué? Porque es diferente el parto con diferentes personas. Unos duraron 1 hora, a mi esposa dice que se le resbalaron. Otros duran 5 horas, otros duran 10 horas, otros duran un día completo. Pero lo que sí es cierto es que al final todas paren, ¿verdad? De alguna otra manera. Si no salen naturales, te lo sacan, pero salen. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere hacernos entender. Que los acontecimientos antes del fin van a ser como los dolores de parto. Van a ser principio de dolores. Que así como las contracciones, como la mujer cuando está encinta, cada vez se van haciendo más frecuentes, más intensos, más dolorosos. De la misma manera, esta humanidad va a experimentar precisamente ciertas señales que nos van a decir que las cosas se están poniendo de mal en peor. Amén. Como lo dije hace un momento, ciertamente ha habido guerras todo el tiempo. Ciertamente se han levantado nación contra nación. Ha habido personas que han desertado de su fe desde el inicio de la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha sido perseguida desde el inicio de la historia. Pero hay señales, hay referencias que nos hacen decir que eso se ha recrudecido. Eso se ha intensificado. Y yo solamente puedo decir a título personal, sin que ustedes lo tomen como una profecía, porque no soy profeta, de que mi manera de ver, a causa de ver cómo está el mundo y cómo se encuentra la abundancia de la maldad y el pecado en este mundo, y la insensibilidad de la iglesia, yo pienso que el Señor está cerca y que no tarda su venida. Yo pienso que el enemigo ha hecho una labor tan estratégica para atacar a la iglesia en estos tiempos, quizás muy diferente a los inicios de la iglesia cristiana. Una de las estrategias es que ha usado la estrategia del caballo de Troya. ¿Saben ustedes, se acuerdan del caballo de Troya? Que metieron a un caballo y dentro del caballo había muchos soldados y por dentro, ya que estaban adentro de ese lugar, empezaron a destruir esa nación o a ese ejército que querían destruir. Esa es la estrategia que está usando Satanás. Introduce dentro de la misma iglesia al enemigo. Por eso es que dentro de la misma iglesia vemos nosotros iglesias que están muy apartados de la verdad de la palabra de Dios. Falsas doctrinas, falsos maestros, doctrinas de error, doctrinas de engaño. Y esa ha sido una estrategia tan sutil, porque la verdadera iglesia estaba levantando vallado de protección cuando el ataque venía de afuera. Y podían contender contra ese ataque. Podían realmente ver dónde estaba el enemigo y en qué posición venía el enemigo. Pero ahora el enemigo está dentro de la misma iglesia. Se levantan ideologías, se levantan pensamientos, se levantan diferentes posturas, crean divisiones. Y a mi manera de ver, se está haciendo más daño hoy en la actualidad que cuando la iglesia era perseguida
y los cristianos eran aventados a los circos romanos, precisamente a causa de su fe. ¿Cuándo va a suceder eso? Solamente está en control de Dios. Y solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí es una seguridad es que el Señor viene. Ahora, ¿de qué manera es que el Señor vendrá? Quizás esa es una de tus preguntas. Porque algunos piensan que la venida del Señor será como si Él fuera un espíritu, un fantasma o un extraterrestre. Pero volvemos a lo mismo. La palabra del Señor es la única referencia y revelación verdadera que tú y yo tenemos precisamente con respecto a estos acontecimientos. Mira lo que dice Hechos 1, versículos del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Y quédense con lo último que acabo de decir. Vendrá de la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Esto nos dice que será una venida presencial del Señor. En su cuerpo glorificado, obviamente, pero en su cuerpo, en una nube rodeado de ángeles y de esplendor, tal como Él se fue, así regresará. Amén. ¿Y cuál debe de ser la actitud o qué debe causar en nosotros como creyentes esta esperanza real, esta esperanza viva de que ese día donde tú y yo veremos cara a cara al Señor viene? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Nos dice también Primera de Pedro 1:13. Por tanto, dice, preparen su entendimiento para la acción. Amén. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, el día que el Señor vuelva. En palabras más entendibles, el cristiano debe de vivir enfocado. Debe de vivir listo, preparado con respecto a lo que este grandioso evento significa. No podemos descuidarnos y de pronto dejarnos envolver por todo lo que nos rodea en este mundo. Pero lamentablemente hoy vemos un gran descuido de la iglesia en esta área. Creyentes que nos enfocamos más, que ponemos más nuestra atención a todo lo que este mundo concierne que en la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Amén. Y eso, iglesia, es también una artimaña y una astucia que usa el enemigo para desenfocarnos de nuestra esperanza verdadera. Sabemos lo que la palabra dice, que tú y yo solamente somos peregrinos en este lugar. Solamente estamos de paso por un determinado tiempo en este lugar. Pero a veces se nos olvida que mientras tú y yo estamos de paso en este lugar, nuestra mirada debe de seguir estando en los cielos, en las cosas eternas. Amén. Que tú y yo no nos debemos enfocar en estar edificando cosas terrenales, poniendo toda nuestra energía, todos nuestros recursos, todo nuestro talento en estar edificando cosas que se van a desvanecer de un momento a otro o que van a colapsar de un momento a otro.
sino al contrario, entender que como nación santa, como pueblo escogido, como real sacerdocio, mientras nosotros estamos aquí, de paso, hay una misión que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Somos del mundo, estamos en el mundo, perdón. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Pero a veces, como estamos nosotros en este caparazón tan corrupto, tan débil carnalmente hablando, inconscientemente nos metemos en los mismos afanes que aquellos que no conocen la esperanza que tú y yo conocemos, que no conocemos la verdad que nos ha sido revelada. Inconscientemente nos metemos en lo mismo, en la misma búsqueda de las cosas de este mundo. Y mi pregunta sería, ¿y hacemos una diferencia? ¿Hacemos una diferencia? ¿Somos realmente la sal de la tierra? Por eso es que Pedro nos dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia. ¿Qué significa ser entendidos y esperar sabiamente ese día? Entre tanto que el Señor vuelve, nosotros debemos ocuparnos con más diligencia en nuestro trabajo como iglesia, más que en las cosas terrenales. Yo no estoy diciendo que no trabajes, no te me vayas por otro lado. Sí, porque va a decir, el pastor dijo que ya no trabajara. De por sí el perro es rabioso y tú que le haces, tú que lo toreas. Yo no estoy diciendo eso. Trabaja. Sigue supliendo las necesidades de tu familia. Sigue teniendo quizás algunos proyectos personales. No está mal eso. Pero que eso no sea tu principal enfoque. No sea tu prioridad. No sea donde gastas todo el tiempo, todas tus energías, todos tus recursos. Porque el Señor dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Primeramente eso. Y todo lo demás, si yo quiero, será añadido. Amén. Si no te hace daño, si no te empachas. Pusieron nervioso a David. No sabía ni cómo poner las pilas ya. Así que mientras yo estoy aquí, entre tanto el Señor viene, mi postura no está de brazos cruzados. Bueno, el Abelino está de brazos cruzados, pero no es mi postura.
No debe ser esa nuestra postura. No debe de sentirnos, bueno, el Señor viene y mientras viene, pues hay que descansar. Hay un trabajo por hacer, iglesia. Hay un trabajo por hacer. Tú y yo no somos de este mundo y no pensamos como los que piensan, que aquellos que no conocen la esperanza que tú y yo conocemos. Mientras en tanto el Señor viene, yo debo de compartir el evangelio de salvación. Yo debo de dar testimonio a los demás de lo que Cristo ha hecho en mi vida y ser un reflejo de ello en mi propia vida. Yo debo de servir en el reino de una manera productiva e intencional. Ser un creyente fiel y activo en mi iglesia local donde el Señor me ha puesto, y debo poner en acción los dones que se me han dado para el beneficio y edificación de la iglesia. Amén. Así que una postura pasiva realmente no es el propósito del Señor, no es el deseo del Señor para su iglesia. Lucas 12:47 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, lo que el Señor le iba a demandar, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Le van a dar un premio. Le van a dar una cueriza por no ser diligente y esperar la venida del Señor como el Señor dice que la esperemos. Amén. ¿Cuál es mi postura entonces como creyente? Y te lo estoy diciendo ahora. Entre tanto el Señor viene, entre tanto se cumple todo esto, de que el Señor va a venir. Yo soy responsable de cuidar mi vida espiritual y edificar la vida de otros con mi testimonio. Porque soy entendido de esa verdad, de que Cristo viene y debe ser nuestra esperanza viva y activa. Mi esperanza no es si me van a subir el sueldo, si me voy a hacer rico, si me voy a sacar la lotería, si me voy de vacaciones o voy a viajar por el mundo. Mi esperanza está en Cristo y en sus promesas. Como lo dije hace un momento, ciertamente es cierto que hoy haremos quizás algunos planes mientras estemos en este mundo, pero nuestra gran esperanza y nuestro verdadero enfoque está en que el Señor viene por su iglesia. Aunque la Biblia nos advierte que el ambiente del regreso del Señor se le parecerá a los días de Noé. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Lo dice así. Porque en los días de Noé todos estaban ocupados, menos ocupados en las cosas que el Señor les había dicho. El Señor mandó a su siervo a que advirtiera al pueblo de que venía un diluvio, de que se arrepintieran, de que fueran diligentes y fueran sabios y entraran al arca con tiempo. Pero no hicieron caso, se hicieron necios. Y se cumplió lo que el Señor ya les había dicho. Comenzó el diluvio y ahí fue cuando querían reaccionar. Pero ya la puerta se había cerrado. Este tiempo de la gracia en el cual tú y yo estamos viviendo hoy, llegará el momento que también llegará a su término. Amén. ¿Sabes cuál es el término de la gracia? El favor de Dios sobre esta humanidad. El hacerse presente Él y decir: yo soy la salvación, yo soy el camino, yo soy la esperanza. Y lo único que tú tienes que hacer es darte cuenta de que sin Él tú y yo no podemos ser salvos. Arrepentirnos del mal camino en que nosotros andábamos. Rectificar el camino.
reconocerlo a Él como nuestro suficiente Salvador, aceptarlo y vivir como Él nos pide. Pues ahí es lo difícil, pastor, porque yo quiero seguir viviendo mi vida loca. Yo quiero seguir viviendo de una manera en que no le tengo que rendir cuentas a nadie. La salvación ahorita no te está costando más que una aceptación verdadera y genuina. Pero el precio es caminar esta carrera de la fe. Amén. Vivir como el Señor nos pide. Y hacer a un lado al mundo. El mundo quedó atrás. Y enfrente está Cristo. Y lo que Él nos pide. Esa es nuestra prioridad. Este tiempo de la gracia va a terminar. Y ahí es donde dice la Biblia, y empezará el ¿qué? El crujir de dientes, como en los días de Noé. ¿Por qué no hice caso? Tantas veces que el Señor me habló de diferentes maneras. Tantas veces que el Señor me advirtió y el Señor de alguna manera me hizo entender que yo debía rendir mi vida a Él. Este va a ser el crujir de dientes. ¿Ustedes creen cuántas personas no se arrepintieron después de que las puertas del arca se cerraron? Pero ya era tarde. Por eso dice la Escritura, el tiempo de salvación es hoy. El tiempo preciso es hoy. Y no porque tengamos una fecha determinada de cuándo va a venir el Señor, sino porque tú no sabes cuándo será el día o la hora en que el Señor te llame a su presencia. A veces nosotros pensamos o nos enseñoreamos de nuestro destino. Creemos que tenemos el control de absolutamente todo en la vida. Tú no sabes si de aquí a que salgas te da un siriaco y de repente tienes que estirar la pata y puede suceder, puede suceder, puede suceder. Y de repente yo estoy delante del Señor rindiéndole cuentas. Es importante que tú y yo nos presentemos delante del Señor con cuentas claras. Con cuentas claras. Pues dice el Señor, vengan y pongámonos a cuentas. Ahorita que estás vivo, ahorita que estás consciente, ahorita pongámonos a cuentas. Lo que sí es que este Jesús, que la primera vez vino como un siervo sufriente, a ofrecerse en sacrificio como el cordero preciso para todos nosotros, para nuestra redención. En esta segunda ocasión, en su regreso, vendrá como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y esta vez viene a juzgar y viene a reinar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es el Espíritu Santo, Dios mismo habitando en la vida de cada uno de nosotros, que nos recuerda todas estas cosas, que nos alinea a una eternidad con el Señor. El Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, hablando Jesús, Él les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Así que no tenemos pretexto de decir, ay, se me olvidó. Tengo amnesia. Tuve una laguna mental. No. El Espíritu Santo te convicciona, te redarguye. Seamos sinceros. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no nos deja que estemos a gusto cuando la estamos regando. ¿Sí o no?
Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que cuando tú y yo hemos tomado una decisión genuina, ya no podemos regresarnos acá tan fácil. Tan fácil. Él nos recuerda, nos redarguye, nos convicciona, nos guía, nos exhorta. Y de la misma manera cuando tú y yo estamos descuidados en nuestra vida espiritual, cuando de repente estamos viviendo una vida tan light, cristianamente hablando, que se nos está olvidando inclusive nuestra responsabilidad de dar testimonio con nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos redarguye. Ey. Y si hoy estuvieras cara a cara con el Señor, y si hoy el Señor te jalara a su presencia, ¿cómo te presentarías delante del Señor? Y como lo dije hace un momento, los extremos a veces son muy dañinos. De decir, eso nunca va a suceder, pastor. Yo tengo una aseguranza que tengo una vida asegurada por lo menos de aquí a 40 años. Cuéntales a todos los que se han ido con el Señor cuando menos lo esperaban. Y lo importante es no tanto que nos vayamos, sino cómo nos estamos yendo. ¿Cómo nos vamos a presentar tú y yo delante de Dios? Y los que no hayamos muerto, los muertos en Cristo, dice la Biblia, ¿qué? ¿Cuándo? Cuando sea esa manifestación del Señor. Y los que hayamos quedado, los que ya nos hagamos viejitos en este lugar, nos va a tocar ver eso. Venir al Señor, ver al Señor en las nubes, con gloria y majestad. Amén. Y esa es la gran esperanza que tú y yo tenemos. No nos descuidemos, iglesia. No nos descuidemos. Durante esta serie vamos a entrar en otros temas más específicos que nos dan señales de que verdaderamente es el principio del fin. Pero tú y yo tenemos que estar alertas. Tú y yo tenemos que ser diligentes. ¿Cómo nos encontramos tú y yo para ese evento? No sé si puede otra vez cantar el cielo a la tierra. Y no sé si Mide ya tiene el video original. Pero agárrate de esa verdad. Agárrate de esa verdad. No dejes que nada te desvíe de esa esperanza. No dejes que nada te desvíe de esa verdad. Vivimos tiempos muy afanados. Pastor, tengo la agenda muy saturada, mi familia, mi trabajo, mis planes, mis proyectos, la búsqueda de esto, la búsqueda de allá. Y yo te haría una pregunta, y en esa agenda, ¿en qué lugar pones a Dios? ¿En qué lugar pones tu relación con el Señor? ¿Está el Señor en esa agenda? ¿Es Dios tu prioridad? El hacer su voluntad realmente a ti te exige decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. A veces, Señor, me desvío, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Realmente el hacer la voluntad de Dios es tu prioridad? Señor mi Dios, gracias por esta palabra.